Algunas notas sobre el Viernes Santo. Mientras nuestro Señor está en el sepulcro, el enemigo no deja de lanzar sus acechanzas. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? Esto se cuestiona. Es el título de una nota aparecida en el periódico Infobae el 16 de abril pasado. Ariel Horovitz, historiador y antropólogo, director del Centro Internacional Moria en Jerusalén, sostiene que el juicio más famoso de la historia es el juicio a Jesús de Nazaret por Poncio Pilato. Dice que la prueba más contundente de la veracidad de la existencia de Jesús son los evangelios. Si hubiesen querido inventar un Dios, lo habrían hecho con megapoderes y un final feliz. No lo hubiesen crucificado ni humillado en la historia. Pero este antropólogo e historiador se niega a aceptar lo que también es patente en el Evangelio, que fue condenado por blasfemia. Según él, la razón de la condena es la sedición contra Roma, desligando así de responsabilidad a los judíos. Y contundentemente explicita que a Jesús lo condena Roma, lo ejecuta Roma con métodos romanos de ejecución. Pero esto es una lúcida y farisaica opinión. Los evangelios dicen explícitamente que los responsables son los judíos. El odio a nuestro Señor Jesucristo está marcado. Jesús les había dicho: vosotros sois hijos del diablo. San Juan 8:44. Y porque os digo la verdad me queréis matar. San Juan 8:45. Jesús sabía que los judíos querían matarlo, y esto es palabra de Dios. En otro pasaje de San Juan leemos que los sumos sacerdotes y sus satélites, desde que lo vieron a nuestro Señor Jesucristo, se pusieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. San Juan 19:6. De nuevo Pilato les dirigió la palabra en su deseo de soltar a Jesús, pero ellos gritaron más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. San Lucas 23:20-21. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que al contrario crecía el clamor, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. San Mateo 27:24. Y el pueblo le respondió diciendo: la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. San Mateo 27:25. Es decir, la sangre sobre las autoridades religiosas y sobre el pueblo judío. Y entonces Pilato les entregó a Jesús para hacerlo azotar y crucificar. San Mateo 27:26. Son testimonios contundentes de las Sagradas Escrituras que muestran que los judíos fueron los responsables y no Roma. No es muy difícil sacar estas conclusiones. ¿Quién mató a Jesucristo, Dios nuestro Señor? Y el artículo del periódico continúa dando las razones insuficientes por las que el historiador y antropólogo responsabiliza a Roma y no a los judíos. Una de ellas es que sobre la cruz estaba la inscripción INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Según él, la causa del castigo es el haberse hecho rey, cosa que Roma no toleraba, y que Jesús agitaba al pueblo y en el templo volcaba las mesas de los mercaderes como provocación a Roma, lo cual es una mentira porque nuestro Señor lo hacía precisamente en contra de la falsa religión de los judíos. También quita responsabilidad al Sanedrín, que cuando Pilato no estaba en Jerusalén, asumía el consejo legislativo y judicial de los judíos, y dice que es probable que algunos sacerdotes no vieran con buenos ojos la revuelta en el templo y otras cosas que Jesús decía. Pero como ya citamos, Jesús nos dice claramente de su intención de matarlo. San Juan 8:45. Otro sospechoso, dice el historiador y antropólogo judío, es el público que gritó: crucifícalo, crucifícalo.
Pero dice esto es una mala traducción. No se trata del pueblo, sino de una multitud, según él. No era, dice, toda la sociedad de Jerusalén ni el pueblo judío. Pero a esto, que causa risa, habría que decirle qué pueblo vivía en Jerusalén sino el judío. Y si se habla de una multitud, es obvio que se trata de una multitud de gente del pueblo. Otra razón que da es el poder imperial romano, que le interesaba principalmente que los judíos les pagaran los impuestos y mantuvieran el orden, acusando a Jesús de agitar en contra de esto. No hay nada más falso. Jesús dijo: dad al César lo que es del César, es decir, pagad a Roma sus impuestos. Según este historiador y antropólogo, existen dudas sobre la legalidad del juicio sobre la ley judía. Y esto es cierto, no fue un juicio legal, porque fue juzgado de noche y no se podía. El historiador justifica este hecho diciendo que no se trata de un juicio, sino de un interrogatorio preliminar para salvar a Jesús, pero en realidad fue un juicio en donde se lo condena a nuestro Señor por blasfemo. Dice que en realidad no había violado ninguna ley judía, aunque ellos decían que sí cuando le acusaban de haber blasfemado. Pero según el Sanedrín sí había incurrido en contra de las leyes romanas, y por eso fue llevado ante Pilato, donde el sumo sacerdote Caifás dijo, parafraseándolo: es mejor entregar a uno que todo el pueblo pague el precio por un agitador social que se cree el rey. Este texto demuestra claramente que fue entregado a Roma para ser crucificado, que los judíos fueron los responsables de matarlo. En el Evangelio de San Juan, los sacerdotes dijeron: no nos está permitido condenar a muerte. El historiador dice que esto es incorrecto, pero no lo es. Roma era la ley suprema en el territorio y a ella había que acudir para condenar a muerte. Otro argumento al cual acude muy débil dice que la pena judía era el apedreamiento, mientras que la crucifixión era 100% romana, pero su conclusión es errónea. Porque se le haya aplicado una pena romana no significa que la responsabilidad de esa pena no haya sido de los judíos. Roma jamás aplicaría una pena judía porque no eran de su incumbencia. Lo mismo ocurre con la causa de la crucifixión. Que fuera crucificado por blasfemo, a Roma no le incumbía. Sin embargo, el historiador y antropólogo después se contradice diciendo: hay que tener cuidado con la frase «los judíos lo mataron». Estamos hablando, dice, de algunos líderes con intereses políticos y económicos en conexión con Roma, con lo cual reconoce la implicancia del Sanedrín en la ejecución de Jesús. En conclusión, termina el artículo diciendo que la muerte de Jesús es vista por los judíos como un crimen político, en donde hay varios personajes con distintas implicancias: Judas, los sacerdotes, Pilato y el poder romano. Pero la responsabilidad es subrayada por el investigador como que fue el Imperio Romano quien condenó y ejecutó con sus métodos a un hombre que desafiaba el orden establecido. Esto es totalmente contrario al Evangelio y el enemigo sigue acechando contra Jesús, desacreditando la verdad de los hechos. Nuestro Señor Jesucristo murió principalmente por ser la justicia. En primer lugar, nuestro Señor es justicia. Y al mundo no le interesa su justicia, e insisten en presentarlo como un Dios de bondad y débil, que consiente o pasa de alto las imbecilidades humanas. Insisten en presentarlo como un Dios que no volverá para hacer justicia. Así se traiciona a nuestro Señor Jesucristo, que es primeramente justicia. Callar su justicia, ser perros mudos, es traicionarlo. Uno de los oficios del Viernes Santo incluye las lecturas bíblicas y el canto de la Pasión según San Juan. Las lecturas bíblicas conectan la pasión de nuestro Señor Jesucristo con su regreso en gloria. Esto dice el Señor: en medio de mi tribulación se levantarán con presteza para convertirse a mí y dirán: venid y volvámonos al Señor, porque Él nos ha cautivado y Él también nos libertará. Él mismo nos ha herido y nos curará, nos devolverá la vida después de 2 días,
al tercer día resucitará y viviremos en su presencia. Es la conversión final de los judíos ante la parusía. Viviremos en su presencia, dicen los judíos, es decir, viviremos en el reino de Cristo. Viviremos en su presencia, conoceremos al Señor y le seguiremos para conocerle mejor. Está a punto de llegar, esto es la parusía, en el Viernes Santo. Está a punto de llegar como la aurora y vendrá en efecto a nosotros como la lluvia de otoño y la primavera sobre la tierra. Clarísima referencia a la parusía que se lee en el Viernes Santo. Y continúan las lecturas bíblicas del oficio del Viernes Santo. ¿Qué es lo que te podré yo hacer contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Vuestra misericordia es como una nube matinal y cual rocío de la madrugada que luego desaparece. Por esto, por medio de mis profetas, los he reprendido y con las palabras de mi boca les he acarreado la muerte. Así tu condenación aparecerá clara como la luz. Los judíos finalmente reconocerán haberlo condenado a muerte y matado, porque su condenación aparecerá clara como la luz. Porque la misericordia es lo que yo quiero y no el sacrificio, y el conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dios quiere la conversión de los judíos. La parusía es su misericordia para con los judíos, es la conversión de los judíos. Quieren que lo conozcan más que le sacrifiquen y le ofrezcan holocaustos. Otra interesante nota que encontramos en el Viernes Santo es la razón de la sede vacante. Una cosa es que Dios permita algo y otra cosa que Dios elija algo. Creemos que es muy importante el enfoque que se le debe dar a la situación o a la razón de la sede vacante que tenemos actualmente. Tal vez la gran mayoría piensa que es porque Dios lo permite, como un castigo tal vez. Pero hay algo más importante por lo cual sucede, y la razón de esto es la propia elección de Dios. Dios eligió para estos tiempos la sede vacante hasta que Él así lo quiera y elija un papa. Dios permite el mal para nuestro bien cuando el mal proviene de nuestra parte. Sin embargo, Dios puede elegir permitir el mal de su parte siempre para un bien mayor, y creemos que esta es la razón de la sede vacante. En el segundo oficio, por la tarde del Viernes Santo, encontramos las súplicas solemnes y universales. La primera intención de estas súplicas es por la Santa Iglesia y la segunda por el Sumo Pontífice, que por la situación de sede vacante se omite. Y la intención por el Sumo Pontífice dice así: oremos también por nuestro Santísimo Padre, el Papa, para que Dios nuestro Señor, que le eligió en el orden episcopal, lo conserve sano e íntegro para el bien de la Santa Iglesia y para gobernar el santo pueblo de Dios. El texto dice claramente que el Papa es elegido por Dios en el orden episcopal. Este texto litúrgico de la Santa Iglesia Católica refuta la posición que dice que el Papa es permitido por Dios. Dios no permite a un papa, Dios elige al papa, que es muy distinto a decir que Dios permite a un papa elegido por los hombres. Así, algunos sostienen que desde Juan 23 hasta el actual Bergoglio son permitidos por Dios para que caigan en herejía, para que venga Cristo. Esto es una aberración porque es Dios quien elige al papa. Jamás podría haber elegido a un hereje. En todo caso, lo correcto sería decir que eligió permitir que un hereje sea tenido como papa. Esto implica que la sede está vacante por decisión y elección de Dios. Al verdadero papa lo elige Dios, y hoy, desde hace ya mucho tiempo, no tenemos verdadero papa. Luego, Dios eligió que la sede esté vacante por un largo tiempo hasta que se digne elegir un verdadero papa. La oración que concluye esta intención por el Sumo Pontífice afirma una vez más la elección de Dios del Sumo Pontífice y dice así: Dios omnipotente y eterno, por cuya sabiduría subsisten todas las cosas, acoge benigno nuestras súplicas y conserva por tu piedad al prelado que para nosotros elegiste, a fin de que el pueblo cristiano que él gobierna bajo tu autoridad
ve aumentarse a la sombra de un tan gran pontífice los méritos de su fe. Hoy no tenemos pontífice. Dios no nos eligió un pontífice para estos tiempos. En cambio, eligió la sede vacante por un tiempo indeterminado. Esto es un punto de vista muy importante de considerar para que la Iglesia sea sumisa a la santísima voluntad de Dios y espere y confíe con resignación y paciencia sus santos designios hasta que Él así lo disponga. Creemos firmemente que la disposición de Dios es elegirnos un verdadero Papa en el momento oportuno en que se desencadenarán los acontecimientos que concluirán en la parucía de nuestro Señor. A partir de Pío XII, Dios no eligió más Papa hasta que Él así lo disponga. Dios no quiere que haya Papa por el momento en estos últimos tiempos, en contra de la posición de la tesis y del conclavismo. Otra de las súplicas e intenciones y oraciones que encontramos en el Viernes Santo es por el pérfido pueblo judío. El pérfido pueblo judío es deicida, es decir, asesino de Dios, y su culpa llega hasta las generaciones judías presentes y futuras. Oremos también por los pérfidos judíos para que Dios nuestro Señor quite el velo de sus corazones a fin de que ellos también reconozcan a Jesucristo nuestro Señor. Y sin más, dicen las rúbricas, el celebrante reza en voz baja. Es decir, las rúbricas mandan que se suprima la genuflexión y el canto de esta oración, porque en los primeros siglos del cristianismo el pueblo consideraba poco menos que un escándalo el rogar en la iglesia por los judíos, y la prudencia aconsejaba proceder con disimulo. Admírese, dice la nota de Lascarate, la magnanimidad de la Iglesia Católica al orar hoy pública y solemnemente por los judíos, como para contrarrestar la maldición que ellos mismos se echaron hoy también sobre sí y sobre sus hijos. La maldición que ellos mismos se echaron sobre sí y que continúa hasta hoy sobre sus hijos. Es muy importante recalcar esto, la maldición continúa hoy. Hoy el pueblo judío sigue siendo el pueblo maldito, que gobierna el mundo con su maldición y es causa de todos nuestros males, por haber matado a nuestro Señor Dios. La Iglesia falsa del Vaticano II dice, en cambio, no, los judíos están ya salvados. Quienes mataron a nuestro Señor fueron los judíos de entonces, pero eso está ya superado. Sin vergüenza, descarados, insolentes. La Sagrada Escritura es para hoy y para siempre, no puede mutar, y la maldición de los judíos es para los judíos de entonces, como así también para sus hijos, es decir, las generaciones que le siguieron hasta hoy y que vendrán. Todos los relatos evangélicos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo describen fielmente la perfidia de los judíos. Lo querían matar. Uno de ellos, Gamaliel, exclamó, ¿no será que le estamos haciendo la guerra a Dios? Gamaliel dijo aquí una profecía, porque si lo que hicieron los apóstoles no era de Dios, su obra desaparecería pronto, pero la historia de la Iglesia demuestra lo contrario. Mientras que quienes perseguían a los apóstoles eran muertos y desbaratados porque luchaban en contra de Dios. Este discurso de Gamaliel se encuentra en Hechos de los Apóstoles 5, 34, 39. Discurso de Gamaliel. Pero se levantó en medio del consejo cierto fariseo por nombre Gamaliel, doctor de la ley, respetado de todo el pueblo, el cual mandó que hiciesen salir fuera a aquellos hombres por breve tiempo. A los apóstoles se refiere. Y les dijo, varones de Israel, considerad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien, a él se asociaron alrededor de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le seguían quedaron dispersos y reducidos a la nada. Los que luchaban en contra de Dios quedaron muertos, dispersos y reducidos a la nada. Continúa el discurso. Después de este, se sublevó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró tras sí mucha gente. Él también pereció,
y se dispersaron todos sus secuaces. Otro ejemplo de que quien lucha contra Dios perece y es dispersado. Ahora pues os digo, dejad a estos hombres y soltadlos, porque si esta idea u obra viene de hombres, será desbaratada, pero si viene de Dios, no podréis destruirla, no sea que os halléis peleando contra Dios. Finaliza el discurso de Gamaliel. Comenta Monseñor Straubinger: Gamaliel, doctor celebérrimo de la ley, fue maestro de San Pablo. Parece cierto que Gamaliel murió cristiano, puesto que Dios da la gracia a los que Él quiere, y Gamaliel mostró tener buena voluntad. Si habrá recompensa para aquel que diere un vaso de agua a un discípulo, cuanto más para aquel que salvó la vida tan grandes amigos de Jesucristo, los apóstoles. La sabiduría de este consejo de Gamaliel debe servirnos de lección para no temer ante el aparente triunfo de los enemigos de Dios. Gamaliel nos da ejemplo, profetizó la verdad, aun cuando en ese momento era todavía enemigo de Dios, habló la verdad y salvó a los apóstoles. Dios utiliza a los enemigos para mostrarnos la verdad. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es primeramente justicia. Es justicia de nuestra parte que se diga la verdad de lo que ocurrió en ese Viernes Santo y de cómo nos afecta hoy nuestra realidad. Los enemigos no se cansan de perseguir a Jesucristo y lo hacen en su cuerpo místico, la Iglesia. Es la pasión de la Iglesia en este Viernes Santo de estos últimos tiempos hasta que la Iglesia muera mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Viva Cristo Rey, viva el Sagrado Corazón de Jesús, que hoy murió en la cruz por nosotros.